no han mencionado el TIAR, y yo creo que es Sí, importante porque es otro de los elementos fundamentales. ¿Qué papel juega el TIAR en esto? Hasta ahora creo que se ha limitado a contemplar una serie de sanciones económicas. Hay muchos de los miembros del TIAR que no están dispuestos a invocar la cláusula de la intervención o que está claramente establecida ahí. ¿Qué papel juega el TIAR? ¿Qué futuro le espera al TIAR? ¿Y qué crees tú que va a suceder? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué no progresa la denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Maduro, que ha sido suscrita por varios países, y se comenta a sotovoces de que la fiscal Fatou, que es de Ghana, que tengo entendido africana, Bensouda. Fatou Bensouda, tiene vínculos con la hermana de Tarek Al-Saimi, que tú lo mencionaste, que está adscrita a la embajada, o está, no sé, como embajadora, o se ha quedado viviendo, no sé el estatus que tiene en los Países Bajos, pero que diera la impresión, y se comenta, de que es por causa de esta relación, y tengo entendido hasta que se le ha llamado la atención, no sé si es cierto, sobre el por qué no se impulsa el proceso que se ha iniciado. ¿Qué nos puedes comentar esto de La Haya? ¿Y qué nos puedes comentar del TIAR? Porque, y finalmente, siendo breve, los mecanismos que mencionas de Palermo y de la R2P pueden ser aplicados unilateralmente por un país, tendrían que ser un conglomerado de países, o tiene que la ONU, porque la R2P viene de la ONU, y la Convención de Palermo es una convención internacional. ¿Quién dice, bueno, voy a aplicar el R2P y por tanto, pues aquí estoy entrando para arreglar esta situación con una intervención humanitaria? ¿Cuál sería el mecanismo tanto del TIAR, la R2P y lo que está pasando en La Haya? Muchas gracias. Casualmente yo había hecho esta introducción un poco para que la audición pudiese comprender la plataforma que se requirió previa al TIAR. Porque el tema es de la ejecutividad de la sentencia, de la ejecutividad y efectividad de las normas internacionales, y buscar ese brazo ejecutor o ese mecanismo, esa herramienta ejecutora de poner en práctica unos principios internacionales y unos convenios internacionales, repito, como son el R2P, la responsabilidad para proteger, como es la Convención de Palermo, y el resto de las normas internacionales que puedan estar violadas por el régimen de Maduro, y todas las implicaciones y tentáculos hemisféricos y globales que puedan tener. Entonces, visto que nosotros, y por eso estaba concluyendo la parte introductoria, que fue perfecta la pregunta porque venía al paso de ver cómo, bueno, están las sentencias, se enviaron los recursos, las copias certificadas de los recursos a la Corte Penal Internacional de la Haya. Además de eso, se oficia a Interpol para las detenciones, y uno ve la lentitud internacional que los mecanismos tienen. Entonces, aprovechamos la coyuntura de otro tratado internacional que es hemisférico, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era una herramienta hemisférica que factibilizaba la posibilidad y la factibiliza y la potencia, en razón de que casualmente nosotros teníamos que, a través de las decisiones, explicar que toda esta actuación delictual y todas estas acciones y todas estas consecuencias internacionales y todos los intereses involucrados universalmente en el tema de Venezuela son un verdadero ataque frontal a Venezuela. Es una verdadera ocupación. Nosotros hoy por hoy demostrar que Venezuela está ocupada
física y por intereses, por Irán, por Cuba. Entonces, dejar plasmado por el fundamentalismo islámico, por ejércitos paramilitares, por la guerrilla colombiana, por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que hoy por hoy tiene actividades económicas con el gobierno, con el régimen de Venezuela, que en la explotación de lo que llaman el arco minero en el sur de Venezuela, donde hay una FARC que están teniendo actividades en toda la zona ganadera de Venezuela, en el centro-sur de Venezuela. O sea, son ejércitos de ocupación paramilitares que están dentro de Venezuela para poder explicar que efectivamente hay una ocupación, hay un ataque a Venezuela, porque el fundamento del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el principal apoyo o la justificación de activación es que haya un inminente ataque a un país suscribiente del tratado. Entonces, como nosotros no lo hemos tenido, sino maquillado el ataque, porque no ha habido una guerra frontal, pero como hoy las guerras son de otra naturaleza y con elementos técnicos de diseño de mayor sofisticación y refinamiento, si se quiere, pues todos estos mecanismos es lo que hemos pretendido explicar por la sentencia, que se involucre en el tema ya un pacto americano, como es el Foro de Sao Paulo. Todo este crecimiento y extensión de las actividades del Foro de Sao Paulo, hacer un reducto y un depósito de la sumatoria de actividades internacionales delictivas, el de permitir dentro del Foro de Sao Paulo la presencia de organismos ilegales, internacionales de delincuencia, que se proveen económicamente de actividades ilícitas internacionales, como por ejemplo organizaciones islámicas han sido aceptadas en el Foro de Sao Paulo, viendo que las reuniones se están realizando en Venezuela y está una que se está prácticamente realizando ahorita en Venezuela, está por comenzar o finalizar, y que recientemente hubo la última reunión y de allí salieron todas las actividades que se generaron en Chile, en Colombia, de desestabilización y de insurrección, que ya estaban planificadas. Por eso, en apoyo a la solicitud, produjimos casualmente la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Costó un poco la activación porque Venezuela había sido recientemente retirada, digo recientemente en el 2014, ¿no? Y luego la ratificación del retiro en el 2017. Entonces tuvimos que solicitar la reincorporación de Venezuela, o sea, hacer las gestiones a través de decisiones para que la Organización de Estados Americanos, que ahí funciona el Consejo Permanente y el que está facultado para activar el convocar al TIAR, entonces lo hiciese, por supuesto, con el apoyo del que ha sido pues nuestro apoyo internacional principal, como ha sido Almagro. Entonces, darle la posibilidad de que se hiciese, y en esa sesión no solamente se readmitiera a Venezuela el tratado, sino que de una vez se tomara la decisión a finales del año pasado de homologar las sanciones de los Estados Unidos, solicitar que todos los países la homologaran, y en ese proceso se está, para luego seguir avanzando en lo que posibilitaría de ser necesario, y ojalá no sea necesario, la intervención internacional definitiva de Venezuela con una coalición que serían estos países que estarían autorizados por tratado, más los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia, que está adscrita también a la Organización del Tratado Atlántico en Europa, permita toda una integración de países que apoyen, ojalá no sea, repito, necesaria, una intervención definitiva de Venezuela,
mediante actos progresivos de fuerza que permitan ir monitoreando la posibilidad de que el régimen abandone el país antes de que se produzca una intervención definitiva. Bueno, y esos fueron los pasos que se fueron dando y ahorita estamos en esta situación que, bueno, que la podemos comentar. bueno, Gustavo, el tiempo nos ha comido. Yo creo que es muy interesante y queda claro. Déjame hacer otra vez una síntesis para terminar. La mesa de la comunidad internacional ya está servida con diferentes instrumentos jurídicos. Tenemos el R2P, que es un instrumento de las Naciones Unidas de protección, que es un instrumento humanitario. Tenemos el instrumento de la Convención de Palermo, que es un instrumento contra el crimen organizado. Transnacional. Tenemos el TIAR, que es un instrumento interamericano de este hemisferio contra las agresiones que pongan en peligro el sistema democrático y la estabilidad de un país. Entonces ya eso es otro aspecto, no tanto el humanitario, sino el aspecto de la violación de los derechos democráticos y la intervención de un país en otro, como estamos viendo y tú has dicho. Y tenemos el elemento de la denuncia ya personalizada en la Corte Penal Internacional contra Maduro y el régimen que también está caminando. Entonces vemos que hay cuatro instrumentos jurídicos principales y se me olvidaba un quinto que ha salido recientemente a la palestra pública, que es la consideración de estados terroristas que patrocinan el terrorismo, que se ha venido hablando últimamente, que ese es otro instrumento que hay ante la comunidad internacional, declarar que lo tienen los Estados Unidos particularmente, declarar a los estados que patrocinan el terrorismo. Entonces vemos la mesa de la comunidad internacional servida con diferentes instrumentos jurídicos que sirven para atacar por diferentes ángulos el problema de la crisis hemisférica. Eso yo pudiera sintetizar de lo que hemos conversado, Gustavo. Te agradezco la participación en el programa, estás invitado para continuar. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y sobre todo, compártelo.